Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a su nuevo espacio, Sanando con Pat. Yo soy Pat, su host. Y primero que nada quiero empezar por hablar de por qué Sanando con Pat. ¿Soy un culto? No, solo soy una persona. Una persona que gusta de pensar cosas y comunicar cosas. Tengo muchos trips en mi cabeza que les quiero compartir. Entonces, todo esto viene de filosofar, observar la realidad y problematizar ciertas cosas. Tal vez no pretendo brindar respuestas, pero sí pretendo brindar o invitarnos a reflexionar al respecto. Entonces, sí, Sanando con Pat suena como... Yo lo pienso, o sea, les comparto lo que pienso. Suena como a... como a medicina que hay que tomar porque todos estamos enfermos, y tal vez sí, todos estamos enfermos y no hemos hablado de ello. Entonces, ¿enfermos y enfermas de qué manera? Yo creo que podemos comenzar hablando de mitología y de astrología, porque también dentro de todo lo que vamos a hablar aquí, tiene mucho que ver la espiritualidad, la astrología como conocimiento ancestral y sagrado. Y bueno, entonces creo que inherentemente todas las personas, querramos admitirlo o no, cargamos una historia y una herida nata. Entonces ya se ha estudiado mucho, más o menos recientemente, como hace 50 años, un poco más, acerca de las heridas de la infancia, por ejemplo, ¿no? La herida de abandono, la herida de rechazo. Y filosóficamente, todo humano siente la herida de abandono, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando estás en el vientre de tu madre eres uno o una con él, y entonces la separación sucede y de ahí todo va como en declive, ¿no? Porque anhelamos una unión que no podemos volver a sentir porque ya pasó esa etapa. Y entonces todo vuelve a ser una búsqueda de esa unidad. Entonces, sí, muchas personas tenemos ansiedad de separación o herida de abandono, estas cosas del bien y del mal. Sí, también no me gustaría como categorizar las cosas como es que esto es bueno y es que esto es malo, sino como hablarlas desde un lugar humano. Decía una persona llamada Fred Rogers, que tuvo un programa durante muchos años en los Estados Unidos, que todo lo humano es hablable, o sea que podemos platicarlo, y todo lo que podemos platicar y mencionar es sobrellevable o tratable. Es decir, todas las cosas que nos causan demasiada incomodidad de ver, de mencionar, así las hacemos más grandes justo por no poder mencionarlas. Entonces hay que hablarlas, ¿no? Entonces, volviendo a... bueno, sí, soy un poco dispersa, juro que todo va a tener sentido al final, solo sigan mi hilo de pensamiento. Entonces, las heridas. En astrología hay un asteroide que habla particularmente de las heridas que tenemos al nacer. Este asteroide se llama Quirón. Y yendo a la mitología, que este asteroide nos habla de la herida primaria que tenemos como personas y que, como les dije, podemos tratar de ignorarla, pero va a seguir ahí y hay que hablar de esto para que nos deje de controlar, para que el monstruo se haga más chiquito y digamos, esto era lo que me incomodaba, vaya. Entonces, bueno, Quirón. En mitología, Quirón es el centauro que es diferente a todos los otros centauros. Quirón es hijo de la ninfa Filira y de Saturno. Entonces, Quirón no nació de una relación consensuada y amorosa, nació de Saturno o Cronos violentando o obligando a Filira a tener las relaciones. Vamos a mantener esto family friendly, porque somos amigos de la familia.
Pero bueno, entonces cuando Saturno posee a Filira, ella queda embarazada. Y tiene a un hijo que... porque aparte, ella primero para, según esto, que escapar de Cronos, se transforma en una yegua. Pero de todos modos él se convierte en caballo y pues sucede este show, ¿no? Entonces tiene a su hijo, que es Quirón, y es mitad caballo, mitad persona, o sea, un centauro, y dice... ¿Qué es esto? ¡Qué horror! Yo lo odio. O sea, es feo, viene de una relación forzada, viene de mucho dolor. Entonces lo rechaza al nacer. Finalmente, Quirón se cría en el bosque y aprende a sanar a otros seres. Empieza a estudiar mucho, porque aparte es muy diferente a los otros centauros. La idea del centauro nos habla de animalidad y como de cierta cosa como incontrolable, y Quirón es muy distinto, ¿no? Es muchísimo más mental, habla de cosas que los otros centauros no hablan, y se vuelve un gran maestro entre los personajes de la mitología. Por ejemplo, se vuelve maestro de Hércules, ¿no? Y le ayuda a vencer varias batallas. Y entonces un día estaba él con Hércules y estaban en la peda, y Hércules dispara una flecha y sin querer le cae a Quirón. Entonces esta no era una flecha cualquiera, era una flecha envenenada con veneno de la hidra. Entonces era una cosa inmortal. Pero como Quirón es un semidios porque es hijo de Cronos, pues no se puede morir. Entonces solamente está en dolor continuamente, ¿no? Y hay como mucho llanto alrededor de eso y mucho ¿por qué a mí?, ¿no? Si yo no... Y eso es lo primario de Quirón. Yo no hice nada para que esto me pasara y estoy herido, ¿no? Entonces nace y lo rechaza su mamá. Y eso por no hablar del asunto patriarcal de esto, porque decimos, ay, qué mala mamá, rechazó a su bebé. Pero bueno, ¿y el padre qué, no? O sea, nunca... no se le pide que se haga cargo de su hijo, que nada, ¿no? Entonces rechazo de padre y madre por nacer, viene de un lugar violento, y ahora sí que él no tiene la culpa de sentirse como se siente, sin embargo, pues ya existe. En la historia de Filira, ella siente tanto dolor y tanto asco y tanto deseo de ya no estar con vida que le pide a los dioses ayuda, como ya no quiero estar así. Y tienen piedad de ella y la convierten en un árbol de tila. Entonces, si ustedes se han tomado un té de tila, justo es como relajante, ayuda a paliar el dolor, y es muy interesante que le den esta respuesta a ella, como este descanso del dolor, ¿no? No puedes hacer que algo no haya sucedido, pero puedes de alguna manera paliar ese dolor, comprenderlo, transformarlo, volverlo, sublimarlo. Creo que esa es la idea de lo que hace Quirón, sublimar su dolor en sanación para sí mismo y para otros. Si él no hubiera pasado por las cosas que pasó, no podría haber ayudado a tantos. Entonces, Quirón en nuestras cartas habla de ese dolor intrínseco de que naciste con él. Y también nos habla de talentos ocultos, justo lo que más te cuesta trabajo y que más te duele es aquello en lo que vas a brillar también, porque es un reto. Entonces, por ejemplo, yo tengo Quirón en casa 1. A mí me cuesta trabajo existir. Yo digo, oh Dios mío, porque, o sea, como que siento o he sentido una cosa de ser incorrecta, o como de que mi ser así es not good. Y ustedes dirán, güey, ¿por qué no? Y yo digo, pues no lo sé, güey, ¿no? Así nací. Y entonces hay gente que puede sentir esta inadecuación en sí mismos en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, en casa 7 es la pareja, ¿no? Como que siempre hay una herida ahí en este asunto de conseguir pareja. Aunque estés en pareja, siempre te sientes como herido, no lleno, ¿no? Por ejemplo, casa 10, que es la del trabajo, sería que
sientes que no puedes llegar a concretar nada, o que lo que tú haces no vale en el ámbito profesional o como delegado en el mundo. Entonces, quien pretenda que no esté herido y diga yo soy el más vergas, no es cierto, güey. Está mintiendo. Y está mintiendo porque es muy difícil hablar de estas cosas. Es difícil decir, sí, güey, me duele. Sí, soy imperfecto. Sí, etc. Entonces, eso es lo que pretendemos aquí. Entonces, digamos que para poder manejar estas situaciones hay que nombrarlas. Sin embargo, yo considero que no hay que nombrarlas desde la victimización, como de, pobre de mí, me duele tanto, es que yo soy así, tengo una herida en tal, entonces pues no me toquen ahí porque no respondo de cómo reaccione. Eso es quitarte tu propia responsabilidad y quedarte en un estado de víctima. Y el estado de víctima es bien denso. En capítulos posteriores hablaremos del victimismo y está muy cañón porque... Y ahondaremos más en esta idea de que si tú te vives como una víctima, que no te extrañe seguir encontrando victimarios. Entonces, sí, lo que te pasó, fuiste víctima de X, Y, abandono, abuso, lo que sea, pero la idea de Quirón es sublimar esto, encontrar un paliativo que te ayude a comprender, a sanar, a que te duela menos, para que esa herida no te controle y tú no te sigas viviendo como una víctima. Si Quirón se hubiera seguido viviendo como víctima, no hubiera sido el maestro tan grande que fue y hubiera tenido tantos conocimientos. Entonces, observamos socialmente que el mundo está en dolor, ¿no? Y sabemos que el mundo está en dolor porque pues sales a la calle y observas los rostros como justo o enojados o que se quieren como retraer, ¿no? Y que hay como esta reactividad muy, muy marcada de ¿qué pedo? ¿Qué me ves? ¿Qué? Nos echamos un tiro, ¿no? Y es como, quítate porque no quiero que me veas la parte donde me duele, porque si tú ves donde me duele, te estás teniendo poder sobre mí. Entonces, hay que ocultar ese dolor y no nos hacemos conscientes del mismo, pero sigue doliendo. Entonces buscamos una manera de apagar ese dolor de la manera que sea. Y ahí entra pues cualquier adicción, por ejemplo, adicción a sustancias, ¿no? Y hablando desde los medicamentos aceptados por la sociedad, prescritos, y clonazepames y todos los medicamentos prescritos así de que a los que la gente se puede volver adicta, ¿no? El cigarrillo, cualquier droga, el sexo, las redes sociales, ¿no? Los likes, cualquier cosa que te haga olvidarte de lo que te duele. Entonces, al final, eso es muy efímero. Esa sensación de alivio que da estas sustancias y esto con lo que tratamos de llenarnos es muy efímero, porque no estamos tratando a la enfermedad desde su origen, que es el dolor, que es el rechazo, que son las experiencias que te marcaron, tus memorias, tus core memories, memorias como del fondo de tu ser, de tu centro. Entonces, si la sociedad está adicta al dolor también y adicta a las cosas que le quitan ese dolor, estamos acostumbrados y acostumbradas a crear desde el dolor. Es decir, por ejemplo, la idea del artista torturado, ¿no? Que es un alcohólico, saludos a Bukowski, que es justo adicto al sexo, o que es incluso violento, ¿no? Con otros seres, no sé, hay unas historias horribles de Chet Baker, el trompetista cantante, y es cañón, ¿no? Yo quedándome pensando en Chet Baker y estas ideas del artista torturado. Y es que uno se vuelve adicto al dolor, te define tu dolor, te define tu abandono. Hay gente que sigue hablando de sucesos que le sucedieron como si hubieran sido ayer. Y no es por demeritar sus dolores, por supuesto que no, sino como tú mismo, para vivir de manera menos doloricienta,
tienes que moverte de ahí. Es decir, como, no, es que mi esposo me puso el cuerno. Y dices, qué mala onda, qué pedo. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace 20 años, pero ese hijo de la... Y es como de, güey, pasaron 20 años y sigues como hablando de eso como... Y no se trata de perdonar a la persona porque, ya, X, pobrecito. Sino que tu atención y tu energía y tus emociones dejen de estar tan metidos ahí que te sigas abriendo tu misma herida una y otra vez. Adicción al dolor. Entonces, crear desde el dolor versus crear desde el placer. Dijo placer. Sí, dije placer. Y siempre la idea de placer es como placer sexual, ¿no? Y el placer sexual es algo real que ojalá lo tuviéramos más puesto en nuestra sociedad desde un lugar limpio, en el sentido de que no tuviera que ver ¿saben? Con vergüenza, con suciedad, con todas esas cosas. Es como el placer esculpígeno. ¿Por qué estamos obsesionados con la culpa? Podemos hablar de religión. ¿Quién nos metió esta culpa tan profunda? ¿Por qué es tan malo, comillas, que una persona viva sin culpa y viva en placer? Porque tal vez si no tienes un montón de culpas cargando, tu brújula moral o brújula ética más bien se va a ver corrompida y entonces vas a ser una mala persona. Y no necesariamente es así, porque se puede tener el placer desde la conciencia. Entonces, cuando tú vuelves algo culpígeno, se vuelve algo oculto que hay que realizar en las sombras cuando nadie te vea, y tienes que hacerlo al máximo porque no sabes cuándo lo vas a volver a tener. Por ejemplo, el sexo, ¿no? Si se vuelve como lo que ya dije, como oculto pero también como muy adictivo, porque dices, es que es malo pero me encanta, ¿no? Y entonces es culpa. Entonces, también, por ejemplo, los alimentos. Comer azúcares. El veneno blanco, que no es cocaína ni heroína, es el azúcar. ¿Cómo puedes comer azúcar si es esta cosa tan mala? Y entonces es como, es que me comí una dona, pero ahora tengo que trotar durante 45 minutos porque en mi cuenta de calorías y de macros equivale a tal. Entonces tienes que pagar para poder sentir placer. Pagar con dolor para poder sentir placer. Tú no puedes irte de vacaciones si no te chingaste el lomo durante meses y meses y meses sin descanso. Y si no estás agotado o agotada, es que eres un flojo y que no te estás esforzando lo suficiente. Hay una culpa del descanso también. Entonces, sí, es como, dormí 3 horas porque estuve haciendo X y X para, no sé, sostener a los demás, para entregar esto, para tal, y todo el mundo aplaude, bravo, bravo, qué gran compromiso. Pero no pensamos como de, güey, ¿estás bien? O sea, ¿por qué el cuidarnos a nosotros mismos se vuelve algo tan malo? Culpa del placer. ¿Qué placer dormir? ¿Qué placer comer? ¿Qué placer coger? Pero es malo. Y no lo es. Entonces, si nosotros ponemos el placer en la conciencia, podemos no solo paliar el dolor desde un lugar de conciencia, sino controlar estos placeres de una manera mucho más orgánica. Es decir, si yo ya no tengo culpabilizado comer donas, ya no necesito comerme 6 donas del Dunkin'. Ya me puedo comer 1.5 y ya estoy satisfecha. Encuentro lo que es la satisfacción, estar satisfecha. No necesito llenarme hasta el hartazgo, porque no estoy sintiendo, porque me estoy evadiendo y la comida es un ejemplo, puede ser cualquier cosa, lo que les decía al inicio, ¿no? Entonces, cuando yo lo llevo a la conciencia, a la acción consciente, premeditada, se le quita esta bruma de maldad y se vuelve alimento.
y se vuelve sano, por así decirlo. Sano, como, bueno, hablando igual de dietas y esto, ninguna dieta, y van a decir mil cosas, mil nutriólogos, y que si la dieta paleo y tal, pero realmente, por ejemplo, si tú quieres crecer músculo, te dicen necesitas proteína, pero también necesitas carbohidratos, porque estos mismos ayudan a que el músculo crezca, pero satanizamos a los carbohidratos, ¿no? Entonces, el punto no es el veneno, no son las redes, no es la marihuana, no es el sexo, el punto es la dosis y desde dónde lo haces. Entonces yo os invito a gozar, a gozar sus vidas desde un lugar de conciencia. Entonces, encontramos también placer en el dolor. Y es muy extraño porque representa una tensión que se va acumulando, y entonces cuando cuando se rompe esa tensión, hay un alivio. Es el mismo principio de un orgasmo. El punto del orgasmo es la liberación de tensión que se construyó durante el acto. Entonces, ¿por qué no sé, construir la tensión desde un lugar de conciencia? La gente que se consigue tal cual una dominatrix que le ayude a sentir placer desde la decisión, pero también de la pérdida de control. Es decir, si yo ya no tengo que decidir cosas, si alguien me manda, yo puedo disfrutar y ya no tengo esta responsabilidad. Pero al mismo tiempo sí la tienes porque tú decidiste ceder esa responsabilidad, ¿no? Y es lo mismo que vivir en el dolor. Si tú eres una persona herida y te defines como tu herida, te identificas con tu herida, no tienes responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque pobrecita, estoy malita, me rompieron y entonces ya no puedo confiar en nadie. Y ¿sabes? Como tú misma te creas tus propios problemas y te aferras a ellos y luego te enojas con los demás porque reaccionan ante como tú te estás viviendo. Entonces son situaciones complejas. ¿Cómo podemos transmutar este dolor? Podemos transmutarlo a través del placer. Ahí les va. Según las prácticas somáticas de liberación de traumas y de liberación de dolor, el cuerpo guarda dolor, se cristaliza muscularmente. Las células tienen esta memoria y tienen memoria desde transgeneracionalmente, pues, o sea, desde tus abuelas, bisabuelas, tal. Entonces, por ejemplo, si hay un rasgo preponderante en la línea familiar, un rasgo físico incluso, sobre todo, podemos hablar de que ahí está guardado el dolor. Por ejemplo, ¿no? Estar encorvados o caminar chuequitos, ¿no? O cosas así. Es el cuerpo que aprendió a guardar ese dolor. Y la identificación con este dolor viene justamente transgeneracionalmente. ¿Por qué? Porque si tu tatarabuela fue abusada, las células entienden, ok, este abuso, este dolor dio vida, bien que mal dio vida, hay que guardar esta información, hay que buscar entonces siempre este dolor. Entonces, cuando tú liberas estas memorias y no solo racionalmente, sino desde el cuerpo, se puede transmutar este dolor. Volvemos a la conexión de placer y dolor. Es que la vida y que tu mismo ser ahí les va la palabra, te penetre y te haga transformarte hacia un lugar nuevo.
si yo digo, no me toques aquí porque me duele, pero entre más lo toco, más se va liberando, más voy aflojando el músculo, y si lo transmuto por medio de mi voz, por ejemplo, hablaremos también de terapia con voz eventualmente, puedo ir liberando esa memoria. Si yo estoy pensando en dicha memoria que me hizo encogerme durante tanto tiempo, y la voy sacando con voz, lo que te salga del alma, mientras voy masajeando mi plano físico, o sea, mi cuerpo, esto se va liberando. Y no es tan sencillo así como de, ay, bueno, me masajeé un día y ahora soy una persona sin heridas. No funciona así. Ojalá que sí, pero qué chiste también, le quitaríamos el saborcito a la vida. Entonces es un proceso largo, es un proceso muy interesante que te enfrenta a ti misma, el enfrentarse a la herida y a la idea de sanar, porque entonces si sanas ya no tienes en qué escudarte, ¿sabes? O sea, si renuncias a tu dolor, si renuncias a eso que te ha definido durante tanto tiempo, ¿quién eres? ¿No? Y entonces tienes que construirte a ti misma de nuevo. ¿Quién soy sin esta herida de abandono? ¿Quién soy sin esta herida de rechazo? Sí me rechazaron, sí fui criticada muchísimas veces por lo que decía, por lo que hacía, pero yo no soy esa crítica, yo no me identifico con esa crítica. Y si no soy esa crítica, ¿quién verga soy? Y disculpen que diga verga, pero es mi podcast y yo hablo como quiera. Entonces, es un tema bien profundo de redefinirnos a través de la herida y de la sanación de la misma, y deja de la sanación, de enfrentarte a esta misma herida y a este mismo dolor. En inglés sería acknowledge, o sea, reconocer. Discúlpenme, también soy pocha, perdón, pero también sucede. Pero siempre voy a tratar de traducir mis ideas. ¿Por qué? Porque pues hablo español y no todo el mundo habla inglés y está perfecto. Y yo tengo que ser capaz de expresar mis ideas en los dos idiomas. Entonces, acknowledge o reconocer el dolor. Entonces, reconocerlo, enfrentarlo, sanarlo, dejar de identificarnos con ese dolor, dejar de sentirnos o de definirnos víctimas. Y entonces todo se vuelve una gran responsabilización. Está muy cañón. Porque, pensando también en astrología, Saturno es el planeta, o Cronos, quien violentó a Filira, es el planeta o el dios de el tiempo. Y el tiempo nos habla de responsabilidad. Y justo de responsabilizarnos de nuestro propio ser, de volvernos adultos, de reconocer en qué la cagamos, ¿saben? Es un tema profundo. Entonces, sí, sanar requiere responsabilidad. Y por eso Sanando con Pat, repito como dije al principio, yo no traigo la medicina. Yo traigo mis reflexiones y mi invitación a que ustedes mismas y mismos encuentren su propia medicina. Y la medicina muchas veces funciona gracias a un efecto placebo. En varias pruebas se utiliza de medicinas y de así, se utiliza un placebo y el medicamento real. Mucha gente que cree que está utilizando la medicina recibe el efecto placebo y sana. Es decir, tu mismo cerebro, tus mismas creencias pueden redefinir tu enfermedad. Y eso está muy cañón. Entonces, cuidado farmacéuticas, porque la sociedad está despertando y nos estamos dando cuenta de que nos podemos sanar a nosotros y nosotras mismas. ¿Con qué? Con la fuerza de nuestras creencias. Si yo dejo de sentirme víctima y de vivirme como tal, dejo de tomar decisiones que me lleven al victimismo, que me identifiquen con eso, dejo de consumir cosas que me identifiquen con eso, puedo tomar mejores decisiones más sanas, entonces tal vez pueda sanar. Y pues ya esto es el inicio, esto es una probada de las cosas que vamos
a observar en este podcast. Y bueno, eso es todo. Déjenme sus comentarios. Esto va a estar en Esto Está, donde sea que lo estés escuchando. Yo estoy en el pasado, pero también estoy en tu presente y también estaré en el futuro. Coméntame. Esto va a estar en YouTube, en Spotify, y déjame tus comentarios. Genuinamente quiero leer qué te rebota de todas estas ideas y sugerencias también. Yo estoy abierta a todo, o la mayoría de las cosas, que no me vulneren en mi fisicalidad, o tal vez, o sea, no que me vulneren físicamente, pero también hay que aceptar críticas, y esas críticas vulneran la psique. Entonces estoy abierta a vulnerar mi psique y a problematizarme a mí misma y decir como de, sí, pero esta persona me comentó tal, entonces chale, pues yo dije que otra cosa, y entonces cómo puedo encontrar un punto medio, o cómo puedo a lo mejor cambio de opinión, ¿no? Ustedes díganme, genuinamente no tengan miedo de opinar, utilicen el poder de sus palabras, con conciencia, sean amables, no, una crítica no tiene que ser grosera, y pues ya, lo cortés no quita lo valiente, diría un maestro. Y ya, me encuentran en Instagram como Sanando con Pat. Ahí van a tener contenido de este pedo, de astrología, de blogs personales, trips míos en general, lecturas de tarot, memes y ya, todo. Y pues eso es todo. Compartan este show con su amigue que le gusta escuchar trips densos. Denle seguir, suscribirse, pónganle la campanita, pongan 5 estrellas y eso es todo. ¡Chao!